el abogado Raúl Noblecilla Olaechea, abogado de su ex primera ministra, del profesor Pedro Castillo Terrones, hace gravísima denuncia a la ciudadanía, al Ministerio Público, a la Fiscalía, al INPE en general y a todos los que defienden los derechos humanos en el Perú y en el mundo. Buenas noches, Perú. Buenas noches, soberano. Hoy día, domingo 9 de marzo del 2025, informaciones relámpago de su servidor de a pie, Leandro Tinfú, para todo el Perú y para todo el globo terráqueo. Como estaba mencionando segundos atrás, el abogado de la señora Betsy Chávez Chino, Raúl Noblecilla Olaechea, hace grave denuncia en cuanto a la violación de los derechos humanos de su patrocinada, la señora Betsy Chávez, en la cual el abogado Noblecilla denuncia que la señora Betsy Chávez, en la primera y en la segunda presentación en cuanto a su juicio oral, dice que ha sido transportada en ¿cómo se puede llamar? En una furgoneta o en una camioneta tipo ambulancia que ellos llaman la perrera, pues donde no existe ni siquiera el cinturón de seguridad para que la señora o los pasajeros o los trasladados en esa supuestamente ambulancia vengan enganchados cuando el chofer frena por razones X de un semáforo, etc, 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 pues no se caigan los pasajeros o los presos que están conduciendo. El INPE hace su denuncia, el doctor Noblecilla, la señora Betsy Chávez, encadenada de pies y manos y ni siquiera con cinturón de seguridad, en un asiento completamente de fierro, sin cinturón de seguridad y nada. Muchas veces la señora Betsy Chávez se ha caído a raíz de los frenos que frenaba pues el chofer. Pues entonces, graves denuncias ante la ciudadanía y a todo el mundo entero. Pues también agrega ahí el doctor Noblecilla que la señora Betsy Chávez a las 5 de la mañana se levanta o se levantó siempre en estas dos presencias de su juicio oral, sin alimento, sin desayuno, sin almuerzo. Pues ¿en qué mundo vive el Perú que ni siquiera tiene un plato de comida para ofrecer a sus presos, dejando de lado quizás el calibre de preso no sea, aunque sea un preso, pues que tiene gravísima condena, y la señora Betsy Chávez no tiene ninguna condena, dejando de lado las condenas sí o no? Pues el abogado Noblecilla ha denunciado públicamente en los medios de comunicación, prensa alternativa, porque lógicamente el abogado Noblecilla no va a tener espacio para que haga este tipo de denuncias. Pues entonces la señora Betsy Chávez, en esos 2 días que se presentó a su juicio oral, los 2 días no ha desayunado, no ha almorzado y muy tarde también ha cenado. Quizás, ¿cómo puede ser una persona que el gobierno o el INPE tenga esta asistencia o este tipo de asistencia, no le dé al menos los alimentos básicos? Pero sí, para la corrupción a la orden del día está el gobierno o el ejecutivo, para mochar sueldo, para agarrarse ellos por lo bajo, pero no para dar alimentos, quizás, lógicamente, dentro de la norma. Entonces, el pueblo peruano tiene que tener presente esta denuncia, gran violación de los derechos humanos en cuanto a su persona de la señora Betsy Chávez. Yo, como persona, como humanista, como demócrata, como respetuoso de los derechos humanos, siempre voy a levantar mi voz de protesta
¿Cómo es posible el gobierno, el Ministerio Público, la Fiscalía, el INPE siga violando estos derechos de las personas o estos derechos humanos que son primordiales y fundamentales? Esta denuncia lo hizo presente ante los magistrados el doctor Noblecilla, pero los magistrados los ha respondido, dice que ya mandó una solicitud al INPE, etc, etc, etc. Y entonces este magistrado se limpia porque ya ha autorizado, pero lógicamente el servicio humano o el servicio como debe ser todavía no llega. Entonces la responsabilidad, pues hay que investigar y sobre todo penalizar a los responsables, los que están violando los derechos humanos de la señora Betsy Chávez, no siendo tan de acuerdo con su línea política de la señora Betsy Chávez cuando fue la primera ministra del profesor Castillo, pero es una cosa el agradar político y otra cosa es la defensa de los derechos humanos, dejando de lado el credo político, dejando de lado el color de la piel, dejando de lado el credo religioso. Todas las personas tienen que ser respetados al pie de la letra sus derechos humanos. Cuando viene violado los derechos humanos, pues por supuesto este servidor de a pie se va a levantar en primera línea a alzar su voz de protesta, que tiene que ser respetado para todo el mundo los derechos humanos. Entonces, grave denuncia. Tiene que responder la fiscalía, la magistratura, los jueces que están viendo el juicio oral de la señora Betsy Chávez, en conjunto el profesor Pedro Castillo, el INPE, que tampoco no pase piola ahí, y después también los demás que son responsables en cuanto a la preparación de los alimentos. Entonces, este es el trato que ha denunciado el abogado Raúl Noblecilla Olaechea en cuanto a su asistida. Pues más informaciones estamos regresando más tarde en cuanto a las denuncias o el acontecer de coyuntura política o en cuanto a las violaciones de este gobierno usurpador a los derechos humanos de todos los peruanos del Perú que reclaman justos derechos o sus derechos violados. Entonces, compartir este programa a quien les ha gustado para que los peruanos sepan más cómo está la administración en el INPE, en la magistratura, o en el Ministerio Público y los magistrados que están dirigiendo este juicio oral. Entonces, más tarde nos vemos con nuevas informaciones. Como siempre, cada uno quedan ustedes bendecidos en el nombre del Padre Santo que está allá. Gracias. Más tarde, entonces, informaciones relámpago los he compartido. Gracias.